los nanomateriales. Bueno, ¿qué es un nanomaterial? Se le considera nanomaterial a todo aquel producto o tecnología que está en un rango de 1 por 10 a la menos 9 metros. Eso se les considera nanomateriales. En este caso, los nanomateriales se han propuesto para un gran uso de aplicaciones biológicas, aunque se sabe muy poco sobre su toxicidad. ¿A qué nos queremos referir con esto? Se tienen productos ya bueno, se tienen productos con nanomateriales en ellos, pero no se conoce mucho la toxicidad sobre ellos. Se tiene que hacer una amplia investigación para saber acerca de la toxicidad. En este momento se hablará en general sobre lo que son los nanomateriales y lo que podría hacerse o referirse a la toxicidad. Los nanomateriales, en este caso, nos enfocaremos más en lo que podrían ser nanopartículas, nanotubos, que se explicarán más adelante. La toxicidad es la forma en la que el cuerpo puede llegar a reaccionar ante dichos materiales. Como se sabe, algunas personas pueden llegar a ser alérgicas a unas cosas o a otras no. Eso también podría ser por causa de los nanomateriales. ¿A qué nos referimos con esto? Un nanomaterial puede ser ingerido de muchas maneras en el cuerpo humano. Podría ser oral, respiratoria, cutánea, vía piel, para así decir, para que lo entiendan. Al referirse al estudio de toxicidad nos referimos a que se busca que los materiales no produzcan una reacción alérgica, mutagénica o cancerígena dentro del ser humano. ¿A qué me quiero referir con estos? Al estar hablando de estructuras totalmente pequeñas, casi al nivel celular o incluso a menor nivel de las células, estas pueden llegar a interactuar con el mismo ADN de las células, causando mutaciones en los cromosomas o en las mismas células. Esto podría ser muy peligroso para las personas, por eso se tiene que hacer una amplia investigación cuando se quiere mandar o se quiere innovar un producto con nanotecnología. En este caso se hablará sobre, estaremos más enfocados sobre lo que sería el contacto en la piel sobre los nanomateriales. Sabemos que en la piel es un gran órgano, puesto que este permite la entrada de muchas cosas, aunque no lo parezca, en cremas, en la misma agua. Nuestra misma piel es una vía para que, como ya se ha mencionado, los materiales, o en este caso los nanomateriales, tienen características estructurales entre 1 a 100 nanómetros. Por definición, las nanopartículas deben tener al menos una dimensión más pequeña que 100 nanómetros. Como aquí se puede ver, pues, se tiene una escala de un Armstrong, un nanómetro, 10 nanómetros, 100 nanómetros, un micrómetro, 10 micrómetros. Estamos nosotros hablando del rango de los nanómetros, o sea, estos. Podemos ver que un nanómetro nos referimos casi a lo que podría ser la hélice del ADN, o incluso a 10 nanómetros nos referimos a estructuras complejas de los aminoácidos o moléculas mucho más complejas. Como se había mencionado, las nanopartículas tienen ciertas dimensiones. Estas son las dimensiones por las que se les consideran a los nanomateriales, que son cero de dimensión cero, que se le consideran nanopartículas, puntos cuánticos o clústeres. En este caso, una dimensión son los nanotubos o nanofibras, que son estos, los que se muestran en la imagen. Cuando se consideran dos dimensiones es cuando se tienen, por así decirlo, películas delgadas o algo en la que dos dimensiones o dos de sus dimensiones excedan los 10 o 100 nanómetros. Y ya se tienen tres dimensiones, que nos referimos ya a estructuras cristalinas un poco más complejas. Pero al fin y al cabo, hablemos de la toxicidad. Sabemos que la toxicidad es cuando es la capacidad de alguna sustancia o producto químico de producir efectos perjudiciales hacia la salud. Como aquí como se puede ver en la imagen, tenemos una categoría toxicológica en la que se muestran los símbolos pictográficos para cada categoría. Estas tablas usualmente están para en los laboratorios cuando se usan ciertos químicos, que están del verde hacia el rojo. Verdes son, por así decirlo, no son tan tóxicos. Azules, como dice, ligeramente peligrosos. Amarillos, moderadamente peligrosos. Naranjas, altamente peligrosos. Rojos, extremadamente peligrosos. ¿A qué nos referimos con estos? Dependiendo del producto que se esté manejando, por ejemplo, si nos referimos a un sólido, se maneja dependiendo de la cantidad, miligramos, gramos, kilogramos.
que es lo que dice aquí, de 5 a menos es totalmente peligroso, de 5 a 50 gramos es altamente peligroso, de 50 a 500 gramos es moderadamente peligroso, igual en los líquidos, pero en estos líquidos nos referiríamos a litros y a mililitros. Como ya les había estado mencionando, por ejemplo, la piel, como ya les había mencionado antes, la piel es única porque es una ruta potencial para la exposición a nanopartículas durante su fabricación y también proporciona un entorno dentro de la epidermis vascular, donde las partículas podrían alojarse potencialmente y no ser susceptibles a la eliminación por fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Bueno, es cuando una célula, cuando sabe que está dañada o sabe que está en peligro, esta se autodestruye. Esta autodestrucción es la fagocitosis. Pero seguramente se preguntarán cuáles son las consecuencias toxicológicas de las nanopartículas o de ellas que se alojan. Bueno, una consecuencia es que estas en la piel se pueden alojar en las capas epidérmicas. De hecho, esto es un aislamiento biológico relativo a los dominios lipídicos de la epidermis, lo que ha permitido la administración de fármacos a la piel utilizando nanopartículas lipídicas y liposomas. ¿A qué me quiero referir con esto? Que ciertas nanopartículas o compuestos nanoestructurados pueden llegar a ser recubiertos por un lípido, o sea, es una grasa, o convertirse o hacer nanocápsulas que son en este caso liposomas. Estos son una forma de que las nanopartículas o el nanoproducto entre sin llegar a ser tóxico o sin recurrir a ningún percance biológico. La piel es una ruta, pero hablando de toxicidad epidérmica o toxicidad en la piel, ¿a qué nos podemos referir? Bueno, nos podemos referir a cuando suceden a haber manifestaciones en la piel, anexos cutáneos, folículos pilosos, y aunque no sea una amenaza, por así decirlo, totalmente en la vida del ser humano, hay posibilidades en las que se llega a producir cáncer de piel, tumores en ella misma. Por lo tanto, se tiene que tener en mayor consideración cuando se refiere. Pero gracias a esto ha surgido lo que se podría ser conocida como la nanotoxicología. Este es el estudio de la toxicidad de los nanomateriales, nanopartículas o nanocompositos debido a los efectos cuánticos del pequeño tamaño y la gran superficie en relación al volumen. Los nanomateriales tienen propiedades únicas en comparación en propiedades cuando son más grandes. Los nanomateriales, incluso cuando se hacen de elementos inertes como el oro, se vuelven muy activos en dimensiones nanométricas. ¿A qué me refiero con esto? Que si un material se hace cada vez más pequeño, es mucho más volátil y mucho más reactivo con el sistema biológico. Los estudios nanotoxicológicos tienen por objeto determinar si son perjudiciales y en qué medida estas propiedades pueden ser una amenaza para el medio ambiente y para los seres humanos. En caso, por ejemplo, las nanopartículas. Algunas nanopartículas pueden parecer ser capaces de trasladarse de un sitio de deposición a sitios distantes, tales como la sangre y el cerebro. Esto ha dado lugar a un camino radical en la forma de verlas a la sustancia como una sustancia tóxica. En esta subdivisión de la toxicología, por ejemplo, en lugar de limitarse en los pulmones, las nanopartículas no solo pueden provocar alguna inflamación local, sino que pueden traspasar los alveolos, intestinos. Al estarnos refiriendo a materiales de estructuras nano, estos pueden viajar por todo el cuerpo, no necesariamente a través de los pulmones, como en la síntesis de ciertos materiales que se pueden agregar o integrarse en el sistema vía aire, cutánea, oral, por medio de los ojos. La toxicidad de las nanopartículas es un estudio toxicológico que hoy en día sigue evolucionando para determinar en qué partes o frecuentar en qué momento un material o un nanomaterial, para ser más específicos, llega a ser totalmente tóxico. Hoy en día se han ignorado mucho estas situaciones en el sentido de que la gente no toma conciencia en el si este material está compuesto por nanomateriales, qué pasa si se tira en el ambiente, qué pasa si de casualidad un niño lo usa. La gente no toma conciencia de que si estos materiales llegan a ser tóxicos o si de alguna manera podrían llegar a afectar la vida humana o la vida cotidiana, puesto que uno piensa que el producto al ya venderse no puede causar ninguna molestia, no puede causar ningún daño.
Pero hay personas que son alérgicas a ciertos productos dermatólogos, a ciertas medicinas. Entonces no hay que descartar el hecho de que al ser un producto ya vendido, no significa que no pueda ser tóxico para un ser, sino se tiene que tener mucha más precaución, y más en el sentido de los nanomateriales. Los nanomateriales, al estar en una estructura nano, tienden a aglomerarse. ¿A qué me refiero con esto? Si se llega a ver una ingesta de un nanomaterial, en este caso de nanopartículas, en un sistema, estas van a tender a aglomerarse en una parte. Pueden aglomerarse, si se inhalaron nanopartículas, pueden aglomerarse en los pulmones. Si fueron vía oral, pueden aglomerarse posiblemente en el colon, si es en el intestino, o posiblemente en el hígado, puesto que el hígado es el que se encarga de purificar el cuerpo. Si es vía piel, como ya había dicho antes, estas se pueden aglomerar en la piel, causando una apoptosis, o las células, como no pueden comerlas, no pueden hacer nada. Y esto podría provocar posiblemente un cáncer en la piel o tumores, a grandes rasgos. Más adelante se hablará sobre lo que son los nanomateriales, y nos vamos a enfocar en una especie, o más bien en una sola especie de nanomateriales, para hablar concretamente sobre ellos.